Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal de tus vídeos de pesca. Hoy hemos venido a pasar otra sesión de agua dulce. Bueno, en principio íbamos a venir al lado que grabemos el anterior vídeo, que está justamente más para arriba, allí enfrente, por la zona de la depuradora, pues por enfrente. Pero como el día está un poquito regulín, pues no nos hemos querido arriesgar y nos hemos venido aquí del puente, porque en el caso de que nos llueva, pues estamos aquí refugiados. Además también por la tarde ya daban agua, así que mejor quedarnos aquí refugiados que otra cosa. Así que bueno, para empezar voy a mirar el río cómo está. La verdad que está bastante bien, está más lleno que las últimas veces que estuvimos viniendo aquí a esta zona del puente. Hay bastante más agua. Y nada, vamos a empezar a preparar el equipo, que Sergio, por cierto, no lo he dicho, he venido con el compañero Sergio Quimby. Dejaré luego el enlace a su canal al final de este vídeo y también en la descripción, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a montar las cosas. Son alrededor de las 10:30 de la mañana y vamos a empezar a pescar. Vamos a preparar el equipo y os voy enseñando. Hasta ahora. Bueno, ya tengo montadas las cañas, ¿vale? Sergio ya las tiene montadas desde hace rato, montadas y lanzadas. Lo que pasa es que todavía tenemos que preparar el engodo, pero vamos, ya está ahí machacando. Entonces voy a mostrar lo que yo me he traído, ¿vale? En este caso pues estoy utilizando un Daiwa Legali tamaño 4000. Luego estoy utilizando esta NGT, ¿vale? De 9 pies, 2,5 libras. La verdad que va muy bien. Estoy utilizando un trenzado de 1 pulgada en colorcito amarillo, ya que es un color que me gusta por combinación con el carrete, ya que aquí no me influencia para nada, ni aquí ni en el mar, porque le pongo el bajo. Pero la verdad que me gusta mucho cómo le queda. Luego por aquí, pues bueno, las tengo apoyadas aquí en el trípode este económico de Decathlon. La verdad que me hace muchísimo la vida, para transportarlos muy cómodo. Y por aquí tengo la otra cañita, que esta es una típica del Decathlon, normalita, ¿vale? Que la compré para la niña. Los que no se hayan ido al canal pues no lo sabréis. Yo es que esta no la suelo utilizar porque es que a mí se me rompió la mía de feeder, entonces ya hasta que no me pueda comprar una pues estoy utilizando esta. Y bueno, el montaje que he empezado que voy a utilizar con esta es un cebadorcito casero y una gametita de unos 15 centímetros, ¿vale? Y un anzuelito del 8 de la marca Mustang, ¿vale? Esto es lo que voy a utilizar por este lado. Y por esta, en la última sesión el compañero me recomendó que utilizara otro tipo de cebadores y demás. Entonces le he hecho un poco de caso y mirad, he preparado este montajito, ¿vale? Un cebadorcito de 20 gramos y una gametita pues igual de unos 15 centímetros y un anzuelito del 8 de la marca Mustang. Luego vamos a preparar la masilla. Entonces con lo que yo preparo la masilla, hoy traigo una cosita nueva, ¿vale? Es un engodo que están trayendo nuevo ahora en Decathlon. Bueno, digo nuevo porque yo lo he descubierto ahora, ¿no? Ya que llevaba bastante tiempo sin poder salir de pesca. Y ahora cuando empezar a comprar cosillas pues me he dado cuenta. Entonces el engodo que vamos a utilizar hoy es el Booster Special, ¿vale? Es para feeder, la verdad que está muy bien. Y lleva olor a canela. Aparte de más variantes, ¿no? De mezclas de harina, aromas de maíz y demás. Pero lo que más predomina es la canela. Y la verdad, como no estaba funcionando muy bien la última jornada, pues me he animado con ella. Luego un poquito de pan rallado, harina, ¿vale? Canela molida, ajo en polvo molido y una latita de maíz. Así que nada, vamos a preparar el engodo y empezamos a pescar. Vamos a preparar el engodo. Y listo, mira que rapidito ya tenemos preparado el engodo. Así que nada, lo vamos a montar en las cañas y vamos a empezar a pescar. Pues bueno, ya tenemos preparada la masilla, como habéis visto por aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a colocarla. El cebadorcito que me he pillado nuevo, para ir probando este estilo de cebadores. Sin apretarlo mucho, porque si no, no se va a soltar luego con delicadeza. Ahí está. Y a este le voy a poner un maicito. Que nos habíamos quedado sin batería en la cámara. Voy a meter estos maicitos de ajo, ¿vale? Estos llevarán ya como 2 semanitas aquí con el aroma. Bueno, ya coge consistencia, ¿no? Sí, este sí. Este no es de canela, que lo tuve que preparar ayer de bulle corriendo. Este por aquí. Y un pelín más chiquitito por aquí. Y listo. Así lo voy a dejar montado, ¿vale? Y nada, vamos a pegar un lancecito. Esta caña. A ver qué falta. Sí, esta la voy a echar más o menos en medio, un poquito más para allá, pegado allí al ramalillo. Fantástica, menos mal que lo para. Si no, justito, ¿eh? Ahora vamos a preparar esta. ¿Sabes la otra que te fue el otro día?
Esa es la que triunfó, para que veas. No, La, no, la no, chiquitita, la del decalado, esa chiquitita. Este es solamente uno, ¿vale? Porque es más grandecito. Se voy a dejar así colocado. Y ya está, vamos a ponerle... Listo, ya tenemos aquí preparada nuestra bolita, nuestro cebo. Y esta la voy a lanzar por aquí pegadita, a la derecha, sí. Porque he visto algo de movimiento por ahí. No tengo que tener con los piedrecillos, ¿sabes? Sí, está más o menos por ahí. La voy a lanzar por aquí, a ver si así la evito. Lo único que voy a tener que estar muy pendiente si se me produce una picada para que no se me meta ahí adentro. Ahí está. Ya tenemos las dos cañachadas, a ver si tenemos suerte. Bueno, ni 5 minutos y ya se ha producido la primera picada. Esta es la que había echado justamente pegadita a los juncos de aquí de la derecha. Creo que puede ser barbo, porque ha empezado a sacar hilo y no ha parado. Sí, mira, todavía tiene engodo y todo el cebadero, mira, es que no ha dejado que repose. Vale. Eso es como se dice, llegar y besar el santo, ¿no? Se ha ido. Está briboncete. Tiene ganas de juego. Ahí va. Fantástico. Vamos un poquito antes de poner el animal. Ya me he estrenado. Qué bien, qué bonito, tío. Mira, viene como a mí me gusta, del labio. Que se quita ahí fácilmente. Ahí está ya. Ay, me la he liado todo. No pasa nada. Pues mira, vamos a liberarlo antes de que pase más tiempo fuera del agua. Bueno, amigos, qué rápido se va, que me gustan estos peces. Pues nada, ni 5 minutitos. La verdad que la masillita esta parece que está haciendo ha sido llegar y besar el santo. Ahí está. Pues bueno, después de un ratito que no estaba teniendo resultados, el maíz de ajo. Esta puede pasar más buena, ¿no? Este parece más grandecito. ¿Qué? A lo mejor tiene pinta de carpa, ¿no? Puede ser, pero la arrancada esa tan bestia. Corvito. Ahí la pared, ¿no, bro? Ha bajado. Un poquito. Ahí está. Ahí. Qué rápido se va. Bueno, y justamente estaba preparando el cebador de esa caña que acababa de sacar el barbo este que habéis visto y se me ha arrancado también la otra caña. ¿Se están activando ahora? Ahora parece que se están activando. Aquí está el viento, ese feo que estaba entrando frío. Se resiste también, ¿eh? Este sí. Con la cañita esta de la niña. Lo busco. Ahí está más blanda, se disfruta más. Tiene marcas de roce y eso. Ahí está. Pues nada, mira, ya lo hemos desensolado. Otro bonito barro y mira las paranoias que tiene aquí en las escamas de alguna herida y mira cómo se recuperó. Así que nada, lo vamos a liberar. Ahí está. Bueno, aquí parece que es la captura del día, porque parece que Es algo gordo. es algo bueno, bastante bueno. Porque esta caña es durilla y la tiene ahí. Sí, está dura. Cuidado que con las piedras, piedrecillas. Lo va a rozar. Carpa, ¿no? Creo que sí, es carpa. ¿Qué te estaba yo comentando antes, tío? Que Es una carpa. que no me de ilusión que María. Pues esa carpa va a tener pinta buena, ¿eh?
no le dé barbo, tanto, pues si no las piedras de ahí chocan. O barbo. Más parece que era carpa, ¿eh? ¿Sí? Lo he visto así. Ojalá, tío, porque María es una ilusión que no veas. Porque lo he visto así de brillar y era anchita, ¿eh? Ojalá, tío, porque entre que no salga apenas y que ya llevo, por lo menos llevo un par de años que no saco una de estas de 3 clitos de aquí del río. Yo también hace tiempo que no saco ninguna, ¿eh? Y la verdad que me haría muchísima ilusión. Y está, vamos, que tengo la otra caña ahí porque la estaba preparando. Uf. Aguante el anzuelo, que es chiquitito. Por eso no le estoy apretando tampoco mucho. Porque el hilo sí es gordo, es un 28. No, este, abajo le pongo un 28 de fluorocarbón. Vamos, del que yo utilizo para surcasting y eso, vaya, pero el trenzado, como le metes de esa con los rufecillos, sí que me parte antes. Porque todavía, yo ni la he visto, tío. ¿No la veo? ¿No tira ni nada? O sea, que yo no la he visto de... Bueno. Ay, cariño. Vente con papi. Es carpa. Creo que sí. Creo que sí, He visto tío. de brillar cuando... En la casa no se pesca. Ya, Ya. Los buenos momentos están aquí. Parece que ya me está cediendo algo más. esa es más que hecho. Es que no estoy acostumbrado a sacar pescado. Ya me tenía... Entonces he entrenado ya, ¿no? Sí, ya. Pero lo que te digo es que nada más que la acerco para que le intente levantar. Vamos para atrás, ¿eh? Sí, y si queréis. Mira, ha asustado algo ahí. Hay algo por ahí también. Está ahí la cosa, ¿eh? Sí, no quiero hablar, porque después se nos Pero quiere... que la mía era también chota, ¿eh? ¿La estáis viendo ahí la cámara? Creo que se tiene que ofrecer. Entra justita, ¿eh? Pero vamos, que con lo que sea. Aquí pesa, ¿eh? Pero vamos, que está ahí la cosa, ¿eh? Pues la verdad que sí. Ya cansado. Y el de ajo, ¿no? El de ajo. Ahora he puesto las dos con ajo y es el que me está funcionando mejor. ¿Viste la cámara si quieres? Se la mete por la cola. Yo creo que meto la cola. Otra cámara si quieres. Ponla ahí. La dejo aquí que se grabe, ¿no? Sí, por ahí mismo la silla. Si no se ve no pasa nada. Y así se nos va. Sí, yo creo que sí. No, ya te voy a decir. Pero no tampoco. Espérate, te voy a hacer hueco en la moqueta. Mira, ya está, ya lo hemos sacado. Por fin, lo que nos ha costado, macho. No veo, macho. Bueno, aquí tenemos a esta preciosidad y la vamos a liberar ya, que está bastante nervioso. Ya nos hemos hecho las fotitos pertinentes y mira, qué ilusión, qué ilusión, macho. Has rozado el límite mío, ¿eh? Casi. Ahí. Casi. Va a reparar. Mira, ahí va tranquila. Ya como 2 años más o menos que no podía salir a pescar mucho y no tiene la suerte de poder capturar, que a lo mejor para algunos no es mucho, pero para mí pues es bastante más. Eso es bueno también, ¿no? Chudu, ¿lo estás viendo? No puedo. Espera, recuerda esta caña, al cabo. Me lo abre, me abre el anzuelo. Mira, Chudu. ¿Cuál es la cámara? ¿Está grabando ya? Sí. Bueno, vamos, ni 5 minutos de la anterior picada. Vas a sacar para seguro. ¿Cómo has ido? ¿Quieres catarla tú? Ahí va. Toma. Vamos, a ver si tú tienes la oportunidad de sacarte una guapa, tío. Vamos ahí. Que lo malo es las piedras, ¿eh? Inclina para allá, la caña. Ahí está, y fuérzalo un poco para allá. Ahí está Sergio. Vamos ahí, compi, vamos, tío. Lo malo es las piedras, ¿sabes? Y esta otra carpa seguro. Sí, yo creo que es más grande, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Es buena silla, ¿eh? Cuidado. Si te ves que se mete para la derecha, tú lo obligas un poquito para allá. No, tío, ahí. Menudo día guapo, tío.
carpa. Bueno, que hemos tenido un pequeño fallo técnico, se va a caer, se la va. Será que ya se su trípode con su cámara. Pero funciona la cámara. Pero funciona. No ha habido daños mayores. No tira, te va a cargar. Oh, esta sí, bonita, bien. Lo tira, Tira, tira. Joder, esta es más chiquitita. Esta entraba bien en la sacadera. ¿Puede, bro? Mira, compañeros y compañeras. Mira que Bartolita, me parece a mí que tiene hueva. La vamos a liberar ya. Una fotito, bro, rápido si puedes, tío. Y la vamos a liberar. Pues bueno, ya la tenemos aquí desensorada y la vamos a liberar ya, que no quiero que se me caiga. Adiós, amiga. Pues bueno, os voy a mostrar los materiales, ¿vale? Con lo que estoy pasando la jornadita de hoy, ya que estoy teniendo un rato de tranquilidad y he aprovechado para ello. Entonces estoy utilizando un 0.28, ¿vale? En la gameta, en los bajos. Luego estoy utilizando este tipo de rolling de AliExpress para los montajes. Luego estoy utilizando también estos tipos de gomitas para recubrirme el nudo para no liar lo que sería el hilo del bajo con el cebador. Vale, y luego bueno, pues por aquí también me he traído algunas cositas como son enganches rápidos, topecitos y demás, pero aunque lo que más estoy usando es lo que os he mostrado. Y luego por aquí pues tengo los cebadores, aunque estoy utilizando este y este tipo también de cebador, pero la verdad que el que mejor me está funcionando hoy es este tipo. La verdad que aquí me aguanta mucho más el engodo. Ya, la verdad que sí, por aquí tengo algunas cositas más, lo que pasa es que no estoy utilizando gran cosa hoy. Solamente me estoy ciñendo a lo que estáis viendo. No lo he dicho, los anzuelitos son del número 10, ¿vale? Son de la marca Mustang Rainchinu del número 10. Y bueno, por aquí también me había traído algunos anzuelitos de AliExpress de la marca Vimo, que yo suelo utilizar cuando pesco con boilies y demás. Lo que pasa es que hoy pues nos ha dado la ocasión de usarlo, ¿vale? Y nada, y poquita cosa. La verdad que hoy estamos haciendo una pesca sencillita pero bastante efectiva. Lo que sí nos está funcionando muy bien hoy es la masillita que estamos probando hoy del Decathlon, que la verdad que está siendo gloria. Así que nada, vamos a seguir pescando y a ver qué tal. Todavía nos queda una horita y algo de pesca y vamos a aprovecharla a ver qué somos capaces de sacar este último rato. Silla inundada. Otro pescadito del neto. ¿Ahora es tu día, eh? Hoy mi día. Sí, parecía que no, este para acá. ¿Otro barco, no? ¿Está largo? No lo sé, creo que es carpa. No. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, lo que sea es... ¿O bracillos? La gallina de esta chica. Es carpa. Con la gallita de la niña, ¿eh? Tiene pinta de carpa. Sí. Porque va por ahí para otro. De para acá. Imagínate, ¿eh? Sí, Cuando si fuera barco ya fuera a salir. se va apretando por abajo. Mira, a ver, alfa, carpita. Esa es más chiquitilla Sí. que la tata. Para que con esta cañita pues se siente más blandita. Mira, en equipito económico también se puede. Ya ves, ¿cuánto te ha costado la caña, no? 11 euros. Bueno, el carrete es verdad que va aparte, pero la caña me costó 11 euros, tío, con un carretillo. Que el que yo le pongo para la niña para que no me reviente ninguno de los míos. Claro. Vamos, baby. Que con esto vamos a despedir ya el día de hoy. Justo por aquí, estamos pensando ya de irnos. Y mira, aquí ¿Ya quería arrancar? Bueno, eso yo ahora me estoy en tu madre, ¿no? Eso sería lo suyo ya, tío. Ya. Va saliendo, va saliendo. Una babilla que tiene.
Pues mira, qué bonita. Y la vamos a liberar antes de nada. Ahí va, cariño. Y ahí se va. Pícame, pícame. Pues nada, ya vamos a despedir el día de hoy con esta preciosa carpa que ha querido venir a despedirse de nosotros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que hoy ha estado el día bastante entretenido. A pesar del último vídeo que tuvimos un bolazo increíble y no saquemos nada, pero machaquemos durante todo el día. Y bueno, así pues no saquemos nada. Y hoy la verdad que hemos disfrutado como niños. El maíz de ajo ha sido lo que mejor nos ha funcionado, tanto a Sergio como a mí, en combinación pues con el engodo que estamos preparando con la base del Decathlon, del engodo del Decathlon, que la verdad que ha funcionado muy bien. Seguiremos testeándolo porque la verdad que nos ha dado muy buenos resultados en la primera sesión, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis pasado un buen rato y os hayáis entretenido, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Un saludo y buena pesca. Nada, que hoy no me dejan irme. No voy a ver. Esto me gorda. Está gorda. Por aquí. Grande. Pues se me dio un poco de aquí, ¿eh? Hoy lo estoy llevando el límite del carretillo este. Ya. Ahora también anda gorda, ¿eh? Ya lo tienes que bajar. Pues te voy a poner esa abajo. Ahí más, ahí. La caña, tío. ¿Eh? La caña, Bueno, mira la caña. No voy a ver. Pero que esto te dice. Mira, ahí hay algo, tío. A ver qué pasa en la carpa. Tiene que haber carpones aquí, tú. No voy a ver el límite. Ya, estábamos ya recogiendo. Ya. Al límite con el carrete. Mira la bobina como está en palera. Eso cuando recoge. No, eso está mejor. Más grande y todo parece, ¿no? Para ahí está la cosa. Mira, ahí te supero. Qué pena no que no hemos traído el peso, tío. Ya. Vamos a alargar, ¿eh? Sí. Está más alargada, la otra ya más recogida, más anchota. Sí. Bro, si quieres, suelta la... a ver si puedes ya. Yo creo que no. No. Suelta la cámara si quieres y lo hacemos bien como antes y ahora seguimos. Bueno, ya lo vamos a sacar. Ya está. Mira, bro, qué colores más bonitos tiene por aquí por la cola, tío. Mira ahí las escamas, qué preciosidad. Qué bonito, tío. Es decir, que podemos decir que estamos empatados. Del más o menos de peso está ahí la cosa. Vamos a desenzularla con mucho cuidado, nomás. No voy a ver. La manipulación ya. Esta viene mejor enganche que la otra, ¿eh? Sí. Encima está gorda, ¿eh? Sí, tío. No está preñada. Creo, ¿eh? Es lo que pienso yo. Ole. No. Normal, tío. Porque tío, mirar qué bocón tiene y mira dónde está el anzuelo. A ver si se lo quito ya. Bueno, pues la vamos a liberar con mucho cuidado. Uy, cuidado. No quiero que se me caiga. Que pesa mucho, tío. ¿No? Ahí está, cariño. Mira. Hola. Las babas, ya. No más que siempre las toco con las manos mojadas y ahora sí se me queda. Claro, se me está queda pegado. pegada. Bueno, ¿qué se siente hoy a sacar 3 carpas buenas? ¿Qué se siente hoy a sacar 3 carpas buenas?
pasa más.